la número 9 de estas pláticas de hermenéutica básica. Ya nada más sería esta regla y la siguiente, la 10. Nada más que la 10 abarca unas 2 sesiones, es algo extensa. De hecho, esta también, pero vamos a tratar de abreviarla. Bueno, hermanos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su guía. Señor Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo que tú nos das para estudiar tu palabra. Y Señor, rogamos tu bendición y tu guía, que tú nos des entendimiento, que nos des sabiduría para comprender tu palabra. Y desde luego, Señor, para alabarte y honrarte y obedecerte, para ponerla en práctica. Y de esta manera también ser edificados a través de tu palabra y, Señor, también poder compartirla con otros. En tus manos nos encomendamos, Señor, y rogamos tu bendición, la guía de tu Espíritu Santo, para que todo sea para tu gloria y para tu honor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ver esta regla número 9. Está muy relacionada ya con lo que es el contexto. Esta regla dice que se interpreta el pasaje de acuerdo con su contexto. Es decir, la conexión o el enlace de los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. Entonces, esta regla dice que para poder interpretar algún pasaje, una palabra, tenemos que ir al contexto. Es decir, lo que está relacionado con ese punto, con esa palabra o con ese tema oscuro, no muy claro. Tenemos que ir al contexto. Uno de los detalles que tenemos que hacer notar es que a veces nos enfocamos mucho en un solo versículo, sin tomar en cuenta el contexto en que se encuentra. Las palabras o las frases que están antes y las que están después. No debemos de basar para tomar una decisión o para comprender el significado de algún punto en un solo versículo. Tenemos que ver todo el contexto, todo lo que le rodea a ese punto, o todo el capítulo, o todo el libro, ¿verdad? Lo más recomendable, como vamos a ver, es leer todo el libro varias veces y tener en mente el tema o el propósito por el cual se escribió ese libro. Eso nos va a ayudar a comprender el significado o el sentido que tienen algunos puntos que tal vez para nosotros no son muy claros, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta regla, vuelvo a repetir, dice que se interprete el pasaje de acuerdo con su contexto, es decir, la conexión o el enlace de los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. O sea, vamos a ver con qué otros versículos se relacionan para que podamos comprender. En ocasiones basta con conocer el contexto o el conjunto de una frase para determinar cuál es el verdadero significado de ciertas palabras. Esto es muy importante. Muchas veces, cuando no entendemos algún pasaje o el significado de alguna palabra, al leer el contexto podemos encontrar el significado de esa palabra. Los demás versículos que rodean a ese versículo o ese pasaje nos dan más luz sobre el significado de algunas palabras. También vamos a ver que, por tanto, en tal caso, nosotros debemos empezar a leer más arriba de la lectura y también continuar más abajo para tener en cuenta lo que precede y sigue a la expresión oscura, procediendo así a claridad en el contexto por diferentes circunstancias. Es lo que acabo de comentar hace un momento, que si nosotros tenemos dudas en algún punto, pues tenemos que ver lo antes y lo después, para que se nos aclare. Vamos a ver un primer aspecto de esta regla. Este primer aspecto dice que debemos conocer el texto o el contexto. Es muy importante leer o conocer el contexto
de ese versículo. Vamos a ver que en ocasiones en las predicaciones el predicador menciona varios versículos y nosotros los anotamos y nada más lo leemos, pero es necesario leer el contexto, ¿verdad? Entonces ese es el primer aspecto. Cuando vamos a buscar el significado de una palabra o encontrar qué significa un pasaje o una palabra que no está muy clara, la clave es leer el contexto primeramente. Todo el capítulo si es necesario. Y para enfatizar, he visto que en todas los comentarios de hermenéutica consideran muy importante esta frase, el contexto, el contexto, el contexto. Contrario a versículo, versículo, versículo. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en el versículo, sin tomar en cuenta el contexto. Si nada más tomamos en cuenta el versículo, ¿verdad? Podemos tomar una decisión equivocada o podemos tener una comprensión equivocada del significado de lo que viene en ese versículo. Tenemos que tomar en cuenta todo el contexto. Entonces es muy importante que cuando nosotros conocemos o nos llama la atención un versículo, es necesario leer el contexto. O en las predicaciones, ¿verdad? Cuando anotamos los versículos, es necesario tomar en cuenta el contexto cuando ya en nuestra casa estemos repasándolos. A veces se hallan en el contexto expresiones, versículos o ejemplos que nos aclaran el verdadero significado de ciertas palabras. Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver que hay expresiones, versículos o ejemplos que nos pueden aclarar o nos pueden decir cuál es el significado de algunos puntos oscuros o de ciertas palabras. Y vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a comenzar con un ejemplo del contexto. Esto prácticamente viene siendo una introducción. Ahorita vamos a tomar un poquito más a fondo este punto. Pero vamos a ver este primer ejemplo, Efesios 3:4. Este pasaje dice que leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así dice en la Biblia este versículo, en Efesios 3:4. La pregunta es, ¿qué significa el misterio de Cristo? Entonces tú puedes leer el versículo solo y dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y nos queda la duda, ¿qué significa misterio? ¿A qué se refiere el escritor cuando dice el misterio de Cristo? Bueno, vamos a ver si nosotros vemos los versículos que vienen antes y después, nos pueden aclarar qué significa el misterio de Cristo. Por los versículos anteriores y los que siguen al versículo citado, encontramos que la palabra misterio se aplica aquí a la participación de los gentiles en los beneficios del Evangelio. Entonces vamos a ir a este pasaje de Efesios 3:4. Efesios 3:4. En Efesios 3:4, si nosotros leemos los versículos de este pasaje, comenzando desde el 1, dice, por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y luego en el versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En la Biblia se manejan más que secretos, se manejan más misterios. Misterios. Es algo que estaba oculto, pero que después se da a revelar.
es algo que se da a revelar también, como en este caso. Desde hace muchos años Dios estaba interesado en la salvación de todas las naciones, cuando le dio una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Pero para eso Dios tuvo que haber formado un pueblo, y de ese pueblo iba a venir el Señor Jesucristo, iba a venir la salvación y se iban a beneficiar todas las naciones del mundo. Esto es relevante porque para los judíos era inconcebible que los gentiles se salvaran. Ellos consideraban que eran los únicos que podían ser salvos, que podían entrar. Entonces, para ellos también eran abominables los gentiles, los consideraban como paganos. Entonces, si tomamos en cuenta estos conceptos o estos pensamientos que tenían los judíos, ¿verdad? Era inaudito, increíble, imposible que los gentiles también se salvaran. Entonces, por eso Pablo dice el misterio en Cristo, o sea, que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado, que también los gentiles estaban incluidos dentro de la salvación. Ahora, si leemos más atrás, en 2:11, en el capítulo 2:11, habla de los gentiles. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Para los judíos era también inconcebible esto. Estar unidos con los gentiles era inconcebible, era impensable para ellos, ¿verdad? Pero aquí Pablo está diciendo que de ambos pueblos, tanto de los judíos como de los gentiles, por cierto, los judíos menospreciaban mucho a los gentiles, era inconcebible que Dios formara de ellos un solo pueblo. Entonces aquí Pablo está revelando muchas cosas y lo llega a enfocar a el misterio en Cristo, que ahora ha sido revelado. Entonces vemos cómo el contexto, si leemos el contexto, nos van aclarando más cosas respecto al misterio. El punto número 4 dice, el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Tanto los judíos convertidos como los gentiles convertidos formaban parte del mismo cuerpo, la iglesia. Formaban la iglesia. Así como ahora en la actualidad hay muchos creyentes de diferentes nacionalidades. Y todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo y somos hermanos, somos miembros de la familia de Dios. Y formamos parte de un solo cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia. Entonces vemos cómo leer el contexto es necesario porque nos da mucha claridad. Hay otro punto también, Gálatas 4:3. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Este pasaje dice: así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 4:3. Para poder comprender qué son los rudimentos del mundo, tenemos que leer el contexto desde el versículo 1. Dice en el versículo 1 del capítulo 4 de Gálatas: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, vamos a leer los versículos 8 y 9, dice, y 10. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, ¿qué son los rudimentos del mundo? Bueno, el versículo 9 y 10 nos aclara eso. Resulta que los rudimentos del mundo vienen siendo las prácticas que acostumbraban los judíos en cuanto a ritos. Eran muy religiosos, eran prácticas. Dice, en los versículos del 8 al 10 que vienen más adelante, se nos explica que los rudimentos del mundo son prácticas de costumbres judaicas. Entonces, Pablo aquí hace una analogía entre un niño, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Comienza con una analogía. En esa analogía compara a un niño, un infante que todavía no tiene capacidad para tomar decisiones. Entonces está bajo el cuidado de tutores y curadores. Aquí surge otra pregunta. ¿Qué son los tutores? ¿Qué son los curadores? Resulta que los tutores eran esclavos y los curadores también eran esclavos, pero los tutores se encargaban de cuidar a los niños hasta que estos fueran grandes. Y cuando ya eran grandes había una ceremonia especial, así como ahora en la actualidad los jóvenes cumplen 18 años, ya pasan a la adultez, las señoritas les hacen su fiesta de 15 años, ¿verdad? Y en la sociedad, y en aquella época tanto los hebreos como los griegos como los romanos tenían una ceremonia especial en la que los niños o los jóvenes pasaban a la edad adulta. Entonces estos tutores cuidaban a ese niño porque todavía no era un adulto. Entonces ese niño venía siendo igual que un esclavo, estaba bajo el dominio de un esclavo. O sea, el niño era como un esclavo al cual otro esclavo. El tutor era un esclavo, pero el tutor tenía dominio sobre él. Así también en aquella época, ¿verdad? Las costumbres de aquella época, las tradiciones, ¿verdad? Tenían dominio sobre las personas. Hasta que vino Cristo, recibieron a Cristo y Cristo los liberó de todas ese sistema religioso y cultural y de tradiciones hechas por el hombre. Entonces comienza con esta analogía. Entonces dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Quiero preguntarles, ¿qué pasa, hermanos, si no doy gracias a Dios por los alimentos? ¿Estoy mal? ¿Es pecado? ¿Qué pasa si se me olvidó y empezamos a comer? ¿Qué pasó? ¿Y no le dimos gracias a Dios? Estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a dar gracias a Dios que pensamos que si no damos gracias a Dios es pecado. Debemos de dar gracias a Dios, sí, pero esa vez se nos olvidó, es pecado. A veces en las iglesias se forma cierta cultura en la que se le está dando más relevancia a la manera de vivir en esa iglesia que a lo que dice la Biblia. A veces se le da más relevancia al local que a la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué pasa si se me olvidó entregar la ofrenda? ¿Qué pasa si en esa ocasión no pude dar ofrenda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si celebramos nuestro cumpleaños? Bueno, hay muchas cosas. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo los judíos estaban tan inmersos en las tradiciones.
en las costumbres, y Pablo le llama los rudimentos del mundo, o sea, cosas elementales, básicas, pero que no tenían ningún efecto para con la salvación. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, en las bodas de Caná, en las bodas de Caná, en el capítulo 2 de Juan, dice que cuando llegó el Señor Jesucristo, le dijeron que se acabó el vino, ¿verdad? Estaba ahí en la boda. Algunos piensan que lo invitaron porque siempre se invitaba a una persona importante para que dijera unas palabras, una bendición. Entonces, se piensa que ahí, por ese motivo ahí estaba el Señor Jesucristo, pero le dicen, se les acabó el vino. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, ahí hay unas tinajas. Esas tinajas estaban destinadas para la purificación, dice el pasaje. ¿Sí? Esas tinajas eran para que los judíos llevaran a cabo el rito de la purificación, para lavarse las manos. Eran muy ritualistas. Entonces, esas tinajas no tenían agua. Él pidió que las llenaran con agua y ahí hizo un milagro, una señal, convirtió el agua en vino. Pero esas tinajas estaban destinadas para el agua, para el rito de la purificación. Ese rito de la purificación consistía en que cuando llegaba un judío, ¿verdad? Y ponía las manos con los dedos hacia arriba y luego el otro judío, otra persona, les dejaba caer agua en las manos hasta que le llegaban hasta las muñecas, y luego iban con otro judío que les echaba agua también, pero ya con las manos hacia abajo, y les echaban agua aquí arriba. Ya cuando les echaban el agua así, de esa manera, ya se podían frotar las manos y ya quedaban puros. Vamos a ver Marcos capítulo 7, que nos da más información. Marcos capítulo 7. Le dieron tanta relevancia a esto, ¿verdad?, que dejaron el fondo, la esencia de las Escrituras. Fíjense bien lo que dice en Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿verdad?, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aunque tuvieran las manos limpias, ¿verdad?, se tenían que purificar. Era un rito. Le hicieron un rito. Aunque traigo las manos limpias, me las lavé en mi casa. No, había que purificarse. No comen en las reuniones. Y dice más adelante, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Dice el Señor Jesús, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, ¿verdad? Entonces, las tradiciones son inventos de los hombres. Los rituales, las ceremonias de la tradición, ¿verdad?, son obras de los hombres, de los seres humanos. Nada más que lo quieren hacer algo espiritual o divino, y no es así. Lo único divino son las Escrituras, lo que Dios dice en su palabra. Nada más que estos hombres le fueron agregando más cosas, y al grado que le dieron más relevancia,
a las tradiciones que a las escrituras. Bueno, aquí estos pasajes nos dan más claridad sobre a lo que se refería el apóstol cuando dijo: ¿quieren volver otra vez a los rudimentos del mundo? O sea, a las prácticas ritualistas, a las ceremonias, a las tradiciones de los hombres. Por ejemplo, a mí me enseñaron, cuando yo ejercía la religión en que crecí, ¿verdad?, que tenía que hacer la señal antes de acostarme y leer quién sabe cuántas veces el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí, no. Entonces se me hizo una costumbre al grado de que se me hizo después superstición, como algo de mala suerte. Si no lo hacía, me iba a ir mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a inventar? Y eso se lo transmites a tus hijos después, los vas enseñando. Entonces se va haciendo tradición. Pero fue un invento de hombres. En el catolicismo se basa mucho en la tradición. Le dan mucha importancia a la tradición. Lo que dice la Biblia, pero lo que dice también la tradición, ¿verdad? Entonces, ¿quieren volver otra vez a sus prácticas de antes? Ya Cristo los liberó. Entonces, ese niño, volviendo a la analogía, cuando ese niño crecía y ya entraba a la adultez, ya era libre de sus tutores y de sus curadores. Los curadores eran los que le administraban sus bienes, porque el niño todavía no podía ejercerlos, ¿verdad? Pero el curador se encargaba de administrar todos los bienes. Ya cuando el niño pasaba a la adultez y que ya era un hombre, ¿verdad?, era libre de ellos, y entonces él ya podía administrar sus recursos. Con esta analogía, Pablo nos está diciendo cómo éramos antes de conocer a Cristo. Estábamos bajo el dominio de tradiciones, de costumbres, de religiones. Cuando recibimos a Cristo, fuimos liberados de todas esas cosas. O todavía seguimos bajo los rudimentos del mundo, con las costumbres de antes. ¿Sí quedó claro? Entonces tenemos que ir al contexto para poder aclarar algunas cosas, ¿sí? Como en este caso los rudimentos del mundo. Bien, vamos a ver otra característica de esta regla, el contexto dentro de los versículos, porque dentro de un versículo también hay un contexto que nos puede aclarar el significado de algunas cosas. Por ejemplo, a veces se halla aclarada una palabra oscura en el contexto por el empleo de una palabra clara, o bien por una palabra sinónima y antónima. Aquí esto es muy importante. Tenemos que considerar a veces los sinónimos, o sea, palabras que significan lo mismo pero se escriben de diferente manera, y los antónimos, que es lo opuesto o lo contrario, ¿sí? Entonces, dentro de un versículo puede haber palabras sinónimas y puede haber palabras antónimas. Para esos sinónimos y esas palabras antónimas nos dan más claridad sobre algo que no entendemos. En ocasiones los lectores ignoramos el contexto, incluso dentro de un versículo. A veces nada más vemos una palabra o una línea o un renglón sin leer todo el versículo completo. Por ejemplo, una señora decía: es que aquí dice en la Biblia que todo lo que pidiéremos, ¿verdad?, Dios nos lo va a dar, todo lo que pidamos, pero no leyó todo lo demás. Dice: si guardamos sus mandamientos y hacemos lo agradable delante de sus ojos, ¿verdad? A veces nos quedamos en la mitad. Entonces ahí todo el versículo, o la segunda parte del versículo, ya nos da claridad sobre esa promesa. Es en Primera de Juan, donde viene eso. Entonces, por ejemplo, en la poesía tradicional se equilibran los sonidos con las rimas. A veces cuando nosotros escribimos algún poema, tiene que rimar. O sea, se basa mucho en el sonido. Resulta que en la poesía hebrea no es así. No se basa en la rima, sino se basa en las ideas. Se trata de equilibrar ideas, no que se equilibren las rimas, que suenen bonito. No, se trata de equilibrar ideas. Existen diferentes tipos de equilibrio de ideas
o paralelismo. No confundamos con pasajes paralelos. ¿Sí? El paralelismo es un rasgo de la poesía, es una característica en la poesía, el paralelismo. No es diferente a los pasajes paralelos. ¿Sí? Aquí esto se usa mucho en la poesía, o en más que nada en la poesía. Aquí tan solo mencionamos dos de los más comunes, o sea, de estos paralelismos. Vamos a ver el primer caso, el ejemplo número 1. Vamos a considerar el Salmo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, en este tipo de paralelismo, la segunda línea repite la idea básica de la primera. ¿Quién es bienaventurado? Volvamos al versículo. ¿Quién es bienaventurado? Si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quién es un varón bienaventurado o inmensamente feliz? Bueno, pues dice el resto del versículo, aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si juntamos esas tres cosas, es lo mismo que bienaventurado. Están tratando del mismo punto. Ahí dice, en ese tipo de paralelismo, la segunda línea repite la idea básica de la primera, a veces añadiendo o sustituyendo algunos detalles. Entonces, una persona bienaventurada es aquella que no se dejó llevar por los demás, en este caso. Dice, viene una explicación. Dice, no necesitaríamos predicar 3 puntos en un sermón basado en estas 3 líneas. A veces se ha predicado de este versículo por separado. ¿Sí? No anduvo en consejo de malos. Y está bien. Es bueno saber qué significa eso de que no anduvo en consejo de malos. Es bueno saber qué significa eso, que no estuvo en camino de pecador. Sí es bueno qué significa que ni estuvo en silla, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está bien. Pero estas tres ideas son una sola, se refieren a un solo punto. ¿Sí? Entonces, son más bien 3 ilustraciones de un mismo punto. Esto viene siendo un retrato de los piadosos. ¿Quién es bienaventurado? Pues el que ha hecho esas 3 cosas. Porque a veces puede ser que no cumplamos con alguna de ellas. A veces nos juntamos con gente y oímos lo que dice y hace poco me estuve comentando con una señora, ¿verdad? Que me decía que su esposo tenía problemas porque en el trabajo se juntaba o había muchos operarios, ¿verdad? Que nada más hablaban con groserías, cosas de doble sentido, cosas sucias y obscenas. Y veían cosas en el trabajo, en sus celulares y todo eso. Entonces él estaba muy tenso, ¿verdad? Porque estaba en medio de mucha gente mala en ese sentido, escuchando sus comentarios y todo eso iba llenando su mente y eso lo podía llevar a caer en pecado. Entonces es muy pesado algunos ambientes, ¿verdad? ¿Sí? El asunto es que los tomes, ¿verdad? Y entonces ya andas como ellos. Y luego ya te estableces, te haces uno como ellos, ¿verdad? Pero dice Dios, bienaventurado. Entonces, aquí tienes que tomar una decisión. O ser bienaventurado o irte siguiendo los pasos que te van a llevar al pecado. Porque dice más adelante, el hombre bienaventurado es descrito como uno que evita asociaciones que constituyen un ejemplo del tirón gradual del pecado hacia abajo.
Si tú te juntas con, o convives, o tienes comunión con gente de este tipo, poco a poco te van a ir jalando, te van a ir jalando. Si es muy fuerte la influencia de ellos, tú quieres hablarles de Cristo, por ejemplo, pero es muy fuerte la influencia de ellos, mejor. O mucha oración o estar testificando duro. Pero como es fuerte la influencia, te puede afectar en un momento dado. Entonces hay que orar mucho, ¿verdad? Rogar que Dios nos ayude en esos momentos. Pero tú tienes que decidirte, o te vas con ellos o te vas con los piadosos. ¿Verdad? ¿Sí se entiende? Entonces, un mismo versículo tenemos que leerlo completo, porque también tiene un contexto en este caso. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 2. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Un versículo dentro de su contexto. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, tenemos que ver la segunda línea también. Dice, mas la justicia libra de muerte. Entonces, en este caso hay un contraste. ¿Sí? Hay un contraste. La maldad, ¿a dónde nos va a llevar? Por el mal camino y finalmente a la muerte. ¿Pero qué nos libra de la muerte? Andar correctamente delante de Dios. Entonces, lo podemos ver de tal manera que nos lleva a tomar una decisión. Los tesoros de maldad, ¿cómo podemos obtener tesoros de maldad? Riquezas o bienes. A través de la mentira, a través del engaño, a través de defraudar, a través de, ya lo más drástico, asesinar, matar. Por ejemplo, a las personas que delinquen, ¿verdad? Que cometen algún crimen por robar, por secuestrar, ¿verdad? Eso, a final de cuentas, no va a traer nada bueno. Dice, no serán de provecho, al final de cuentas. Pero viene el contraste, ¿verdad? Dice, mas la justicia libra de muerte. Aquí, en este caso, en este tipo de paralelismo, la segunda línea es un contraste. Es un contraste, es lo opuesto, ¿verdad? Es un contraste muy explícito, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a que nosotros escojamos irnos por la maldad, por el mal camino, pero nos va a traer la muerte. Pero, ¿qué nos libra de la muerte? Andar dentro de la honestidad, dentro de lo que es correcto, de lo que es agradable delante de Dios, ¿verdad? Eso me va a librar de la muerte. Entonces, usted decide, ¿qué tengo que hacer? Esto me va a llevar a la muerte, esto me va a librar de la muerte. ¿Qué escoge usted hacer? Mucha gente escoge el mal camino, ¿verdad? Usted debe escoger el camino de justicia cuando decidió aceptar a Jesús en su corazón. Cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, tiene la actitud o el deseo de dejar el pecado. De dejar el pecado, de dejar la maldad. Entonces, este pasaje lo podemos compartir a una persona. Dice, los tesoros de maldad no traen ningún beneficio. Al contrario, van a traer la muerte tarde o temprano. Pero la justicia nos beneficia, nos libra de la muerte, de cosas terribles. Bueno, entonces es un contraste aquí, en este caso, ¿verdad? También este otro proverbio, sin profecía el pueblo se desenfrena, el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí vamos a ver unas palabras que digamos que se parecen o se refieren a lo mismo. ¿Qué palabra se refiere a lo mismo? Viene siendo como sinónimo. Dice,
Sin profecía, ¿qué sucede? El pueblo se desenfrena. O sea, ¿qué podemos entender que se desenfrena? Pues que se va a la rebeldía, al anarquismo, o sea, hacen cada quien lo que quieren. Andan en maldad, delinquiendo. ¿Por qué? Porque hay inmunidad, o sea, no les va a pasar nada. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué entendemos por profecía? ¿Cómo la podemos interpretar? Aquí es donde tenemos que investigar, que indagar. ¿Qué entendemos por profecía? Ahora, la segunda línea nos lo aclara. Mas el que guarda la ley. ¿Qué entendemos por la ley? La palabra. Entonces, podemos ver que profecía y palabra y ley se está refiriendo a lo mismo. ¿Sí? A la palabra. Es sin palabra el pueblo se desemprena. Nosotros lo vivimos. Si nosotros no a nuestros hijos les inculcamos palabras de cómo comportarse, cómo deben de conducirse, ¿verdad? Pórtate bien, no hagas esto, no hagas aquello, no vas a tomar nada que no sea tuyo, ¿verdad? Si no les hacemos recomendaciones o les enseñamos cómo deben de conducirse, ¿verdad? Si no les enseñamos también valores, o más que nada lo que Dios dice a través de su palabra, ¿verdad? Existe mucho riesgo de que ellos se rebelen, se vayan a la rebeldía, porque no les enseñamos, no les exigimos, no ejercimos nuestra autoridad, ¿sí? Pero el que guarda la ley es, si nosotros les inculcamos la palabra de Dios, ¿verdad? Muy probablemente se vayan por el camino correcto. Nosotros lo vemos a veces, lo veíamos en las escuelas, ¿verdad? Había niños muy groseros, no muchos, no voy a generalizar, eran pocos, ¿verdad? Pero porque la mayoría se comportaban correctamente. Pero ese tipo de comportamiento venía de sus casas. Algunos niños andaban sin freno porque simplemente uno de los papás faltaba. Papás separados o divorciados, no tenían papás y los abuelitos no podían con ellos, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, ¿qué nos enseña este pasaje? Dice, sin profecía la gente se desenfrena, pero con ley es bienaventurado. En ambos casos, vamos a sacar un solo concepto, ¿sí? Sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿sí? Pero con la ley es bienaventurado. Entonces, ¿qué necesitamos? Esa es la pregunta. Necesitamos la palabra. Y debemos de desear la palabra. Este pasaje nos dice que debemos de desear la palabra. ¿Por qué? Porque es bienaventurado. ¿O no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo ve? Aquí hay un contraste, ¿verdad? Pero que trae una enseñanza, trae un significado. Dice, sin profecía, o sea, sin palabra, hay rebeldía. Pero ¿qué se necesita para que no haya rebeldía? De tal manera que nos lleve a ser bienaventurados, que nos vaya bien. Necesitamos la palabra, tanto la profecía como la ley. ¿Sí quedó claro? Entonces, por lo tanto, ¿a qué nos invita Dios a través de este versículo? A que deseemos la palabra, a que la busquemos, la palabra. Entonces, vamos viendo cómo cómo se van obteniendo conclusiones, enseñanzas. Mira, mi hijo, si no hay palabra, te puede pasar esto. Pero la palabra te va a ayudar en esto. Entonces, toma la palabra, búscala, recíbela. ¿Sí queda claro, verdad? Con este pasaje le podemos enseñar bastante a nuestros hijos. ¿Sí? Con un contraste, es un paralelismo en donde hay un contraste. ¿Sí quedó claro? Vamos a ver el peso falso. Ahí ya viene la explicación en su material.
Dice Proverbios 11:1, dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Aquí también hay un paralelismo, ¿verdad? Dice, el peso falso y la pesa cabal. Es un contraste en este caso. ¿Sí? Dice Proverbios 11:1 nos advierte que Dios detesta la balanza falsa. Desafortunadamente en nuestro tiempo algunas personas citan este versículo para implicar que Dios quiere que seamos personas equilibradas. Y sí, debemos de ser personas equilibradas, pero no basándonos en este pasaje, porque tiene otro sentido, otro significado. Equilibrada sin comprometerse demasiado a una agenda en particular. Sin embargo, el verdadero significado del proverbio es evitar hacer trampa a nuestro prójimo. Ese es el verdadero significado. El resto del versículo dice, pero el peso cabal es su deleite. En los mercados del antiguo Israel, la gente pesaba el grano u otros artículos a cambio de un peso en particular de dinero. Pero algunos engañaban a sus clientes cambiando las pesas. La idea es esta. Dios detesta la injusticia. Dios detesta la injusticia. Y a la gente que engaña a su prójimo. Entonces, ¿a qué nos lleva este pasaje? ¿Qué debemos de aprender de él? A través de este contraste. Por un lado dice, el peso falso es abominación a Jehová. O sea, no debemos de ser deshonestos. Debemos de ser honrados, sinceros, fieles, leales, ser justos. Porque a Dios no le agrada eso. Dios detesta a los que engañan a la gente. Hace poco nos vendieron una bolsita, supuestamente con 200 gramos, y ya mi señora después la pesó, ¿verdad? Le faltaban 40 gramos. y así, a veces compramos bolsas de a kilo que no son de a kilo, ¿verdad? Son de 800 o 900 gramos, ¿verdad? Bueno, eso no le gusta a Dios. Nosotros, si vamos a vender un kilo de maíz o de frijol, tiene que ser el kilo, ¿verdad? Sí, si se pasa, pues, bueno, ya se beneficia. Pero la pesa cabal le agrada, o sea, a Dios le agrada que seamos honestos, honrados. ¿Sí? Entonces este pasaje es para todos nosotros y lo podemos enseñar a nuestros niños, ¿verdad? Mira lo que dice Dios. A Dios no le gusta que seamos deshonestos o que mintamos o que engañemos. A Dios no le gustan los niños mentirosos, ¿verdad? A Dios le gusta que seamos honestos. Bien. Otro punto, otro rasgo, vamos a pasar a otro, el contexto del párrafo. El contexto del párrafo es usualmente a lo que la gente se refiere cuando hablan de leer dentro del contexto. El contexto a nivel de párrafos, el material inmediatamente relacionado alrededor de un versículo en particular, es esencial a la hora de poner los versículos dentro del contexto. Si usted se sienta en una iglesia donde se lleva a cabo un servicio y en el cual el predicador empieza a mencionar versículo tras versículo, usted necesita ser capaz de revisar cada uno de esos versículos en su contexto. Es necesario buscar los versículos y revisar el contexto. ¿Sí? Revisar cada uno de esos versículos en su contexto. A veces nosotros anotamos los versículos, ¿verdad? Y después los leemos en casa. Ya cuando estemos en casa, la recomendación es que leamos todo el contexto para poder comprender el significado. Porque a veces puede ser que tomemos un versículo que no checa con lo que se está predicando, porque el versículo tiene otro sentido, otro significado. Entonces, cuando un predicador menciona un versículo, tiene que hacerlo con conocimiento del contexto, o sea, con conocimiento de qué significa, a qué se está refiriendo, para poder aplicarlo a su predicación. Si no, no va a coincidir, no va a checar. Y a veces ha acontecido, o me ha acontecido también a mí, ¿verdad? Que si por no checar todo el contexto, a veces tomamos ese versículo sin que se relacione o corresponda
a lo que se está mencionando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, recomendación, cuando usted lleve un versículo a casa de una predicación que se estuvo dando en esa reunión, la recomendación es lea todo el contexto, ¿sí? Para que pueda comprenderlo. Bien. Recomendaciones. Es necesario buscar los versículos y revisar el contexto. Es necesario buscar los versículos. Ahí viene dentro del mismo párrafo. Es necesario buscar los versículos y revisar el contexto. Para su propio estudio bíblico, ni siquiera comience con versículos aislados. Lea los párrafos y preferentemente los libros como un todo, ¿sí? Lea los párrafos como un todo. Son unas recomendaciones. Vamos a ver algunos ejercicios ya para entrar en forma. Dice Juan 10:10. ¿Sí conocen Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La pregunta es, ¿quién es el ladrón? Bueno, sería bueno comenzar desde el versículo 1, ¿verdad? Hasta el 5. Pero ahí ya viene la explicación. En la siguiente página viene la explicación. Pero me gustaría que viéramos Juan 10 desde el versículo 1, para que tuviéramos ya idea de a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando dice el ladrón. El ladrón. Entonces, tenemos que ir al versículo 1. ¿Sí? Dice en el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces el Señor Jesús comienza con una alegoría. ¿Por qué comenzó con una alegoría? Bueno, porque si vamos al capítulo 9, tenemos que leer desde el capítulo 9, porque el 9 y el 10 están conectados. En el capítulo 9, el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y este ciego resulta que lo expulsaron de la sinagoga. ¿Quiénes lo expulsaron? Los fariseos, los líderes. ¿Por qué? Porque él confesó que creía en Jesús. De hecho, se cree que esta es la primera persona expulsada de la sinagoga. Ya después el Señor Jesús le dice a sus discípulos, los van a expulsar de las sinagogas. Se considera por algunos que este ciego, bueno, ya no era ciego, ¿verdad? Fue la primera persona expulsada de la sinagoga. Eso viene en el capítulo 9. ¿Y por qué lo expulsaron? Porque él se dijo discípulo de Jesús. Y ellos habían acordado que todos los que dijeran que eran discípulos de Jesús iban a ser expulsados de la sinagoga. Por eso los padres de este muchacho, ex ciego, tenían miedo de testificar, ¿verdad? Porque sabían que si decían algo a favor de Jesús, ¿verdad? Que era Dios o que realmente él sanaba o que era profeta, ¿verdad? Iban a ser expulsados de la sinagoga. Entonces, para poder comprender por qué dijo Jesús el ladrón, tenemos que leer desde más atrás todo el contexto, a veces desde el capítulo anterior, y están conectados. Entonces, resulta que el Señor Jesús se estaba refiriendo, al decir ladrones, a los que antes habían venido que Él y habían enseñado cosas falsas, erróneas, robando las ovejas y dominándolas. Los líderes religiosos de aquella época, o que estaban al frente de las sinagogas, tenían bajo control a las personas. Ahí viene la explicación. Ya en los siguientes minutos voy a leer la explicación. Dice, el ladrón en Juan 10:10. Muchas personas suponen que el ladrón en Juan 10:10
es el diablo. Pero éstas piensan de esta manera porque lo han escuchado así muchas veces, no porque examinaron cuidadosamente el texto dentro del contexto. Por supuesto, el diablo sí viene para robar, matar y para destruir, pero muchas veces citamos ese pasaje de esta manera y pasamos por alto las aplicaciones directas del texto, porque no nos hemos detenido a leer el versículo dentro de su contexto, ¿verdad? ¿A quién se estaba refiriendo? Entonces, dice, cuando Jesús hablaba acerca del ladrón, lo dice desde un contexto mucho más amplio de ladrones, salteadores, lobos y desconocidos que vienen a herir a las ovejas. De hecho, las ovejas se refieren a personas, ¿verdad? Entonces, no solamente menciona ladrones, también menciona salteadores, lobos, desconocidos, extraños. En este contexto, aquellos que vinieron antes que Jesús diciendo que tenían su autoridad, eran ladrones y salteadores. Estos trataban de acercarse a las ovejas sin hacerlo por medio del pastor. Lo hacían porque querían explotar a las ovejas. De ahí que Jesús estuviese preparado para dar su vida, defendiendo sus ovejas de aquellos ladrones, salteadores y lobos. El sentido se hace más claro aún si comenzamos más atrás en el contexto. En el capítulo 9, Jesús sana a un ciego a quienes los líderes religiosos expulsan de la comunidad por seguir a Jesús. Jesús defiende al que había sido ciego y llama ciegos espirituales a los líderes religiosos. Esto viene casi al final del capítulo 9 del 35 al 41, les llama ciegos, puesto a que en la forma original en que se escribió no se encontraba interrumpido por las divisiones de capítulos. Las palabras de Jesús continúan siendo dirigidas en el capítulo 10 a los líderes religiosos. O sea, desde el capítulo 9, el Señor Jesús se estaba dirigiendo a los líderes religiosos que tenían dominadas o bajo su autoridad a los judíos, con sus enseñanzas y con sus tradiciones. Y habían rechazado a Jesús, no habían creído en Jesús. Entonces, él declara que el verdadero pastor y que las ovejas que son de él siguen su voz, no la voz de los desconocidos. Aquellos que vinieron antes que él eran los ladrones y salteadores, pero Jesús era la verdadera salvación de las ovejas. El ladrón tan solo viene para destruir, pero Jesús vino para dar vida. En otras palabras, el ladrón representa al falso líder religioso, como era el caso de los fariseos que expulsaron de la sinagoga al que había sido sanado. Ellos tenían el control. Entonces, todo aquel que se dijera seguidor de Jesús, lo iban a rechazar, lo iban a expulsar. Y fue así como sucedió. Entonces ellos tenían el control, les estaban robando a las ovejas. A las que querían en Jesús, las rechazaban y las maltrataban. Entonces el Señor Jesús, al decir ladrón, se estaba refiriendo a los líderes religiosos falsos que estaban teniendo dominio sobre las ovejas. No se estaba refiriendo a Satanás, aunque sí Satanás viene para matar, hurtar y destruir, definitivamente. Pero en este contexto, si nos basamos en el contexto, se estaba dirigiendo a los líderes religiosos con los que estaba hablando. ¿Sí quedó claro? Dice, como era el caso de los fariseos que expulsaron, ya lo leí. El trasfondo del texto aclara aún más este punto. En Jeremías 23 y en Ezequiel 34, Dios era el pastor de su pueblo esparcido, sus ovejas. Estos pasajes del Antiguo Testamento a la vez hablan de los falsos líderes religiosos que abusaban de su autoridad sobre las ovejas, al igual que algunos de los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, y como no pocos en nuestros días. Todavía hay muchos líderes religiosos falsos y tienen dominio sobre las personas. Muy bien. Hasta aquí le vamos a dejar, no terminé, ya falta poquito. Nada más quiero hacerles el comentario que al final de la hoja vienen una serie de ejemplos con los cuales ustedes pueden practicar. Si quieren ubicarse en la última página, ¿verdad? Viene una lista de
puntos que ustedes pueden investigar. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.